Ya hemos cubierto mucho terreno y nos hemos familiarizado con Studio One 4.6. Y vamos a finalizar este primer módulo fundamental echándole un vistazo a la barra de transporte. Y vamos a hacer esto bastante rápido, comenzando desde la izquierda e iremos avanzando. Ahora, el primer elemento que tenemos por aquí es un icono de MIDI. Y esta es un área a la que debes prestar atención si tienes algún problema MIDI o si tu teclado externo no está funcionando con los instrumentos VST. Si ahora yo presiono una tecla en mi controlador, entonces esta zona se ilumina, como también el medidor de aquí arriba. Y esto es algo a lo que debes estar atento, ya que si tu controlador está activado y esto no se está iluminando, entonces podrás saber con certeza de que el MIDI no está entrando a Studio One por alguna razón. Y por lo tanto tienes que revisar la conexión y configuración. Haz clic en esta tarjeta que aparece en pantalla para ver el exclusivo video que hicimos sobre la correcta configuración de controladores externos. Ahora, si hago clic en este icono, abrimos el monitor MIDI. Y en realidad podemos ver las señales exactas que se envían a Studio One. Si presiono la nota Do en mi teclado, podemos ver que tenemos una nota Do activada y otra desactivada para C3, o en español Do 3. Puedo elegir filtrar los mensajes que van apareciendo para que esto no se vea muy saturado de información cuando estés usando controles en tu teclado. Podemos ir abajo y limpiar toda la información también. Pero sigamos adelante, voy a cerrar esta ventana y pasemos aquí al área de desempeño. La parte de arriba es nuestro medidor CPU, para que podamos ver qué está pasando con nuestro procesador y cuánto se está procesando. Luego tenemos un medidor de desempeño de disco duro. Y si hago clic en la pantalla de desempeño, tenemos este monitor de desempeño. Aquí de nuevo podemos ver nuestra CPU y nuestro disco duro principal del sistema. Y en la parte inferior podemos hacer clic en mostrar dispositivos para ver exactamente lo que está sucediendo con cualquier instrumento VST que tengamos en este momento. Ahora solo tenemos el Prisms, así que podemos ver eso por aquí y lo que está pasando con él. Lo cierro y lo siguiente que tenemos por aquí es la posición exacta de nuestro cursor. Entonces si ahora presiono play, podemos ver que se va actualizando para mostrar en tiempo real la posición del cursor. De hecho, también podemos usar la rueda del mouse para cambiar su ubicación. Luego tenemos un botón para navegar al marcador anterior. Ahora mismo no tenemos marcadores, pero si me dirijo aquí arriba abriendo la pista de marcadores, coloco el cursor aquí y hago un clic en el símbolo más para agregar un marcador, iré a la barra 6 y agregaré otro marcador justo aquí. Entonces ahora sí que puedo hacer clic en esta flecha para volver a los marcadores anteriores. Este botón nos llevará al siguiente marcador. Ahora, en el centro de estos tenemos los controles de rebobinar y avanzar rápido. Y estos están vinculados con las teclas más y menos en nuestro teclado numérico. Entonces, si presiono el signo más en el teclado numérico, podríamos hacer que avance rápido. Y si uso el signo menos en el teclado numérico, rebobinamos. Luego tenemos los botones estándar de reproducción y grabación, a los que podemos hacer clic para acceder. Luego tenemos un botón de bucle o loop para que podamos activar y desactivar nuestro bucle haciendo clic aquí. Y podemos notar que aquí arriba ya está nuestro bucle establecido entre el comienzo de la barra 2 y finalizando en la 4. Entonces, cuando hago clic aquí, podemos ver que se activa volviéndose esta área de color celeste. También se puede usar la barra diagonal en el teclado numérico para activar o desactivarlo. Podemos ajustarlo desde aquí arriba haciendo clic y arrastrando. Luego tenemos el botón de modo de grabación Replace, que lo que hace básicamente es, por ejemplo, si estás grabando MIDI, generalmente se mezclará tu última interpretación con la anterior y tendrás todos esos datos MIDI juntos. Pero si deseas que la nueva interpretación reemplace a la anterior, tienes que tener esto activado. Luego tenemos abajo este botón de panel de grabación y lo veremos más de cerca en una sección posterior. Seguiré adelante y esconderé esto. Luego tenemos Pre-Roll, que podemos activar haciendo un clic. Tenemos Auto Punch. Luego tenemos una precuenta y al lado un icono de llave inglesa por aquí, el que nos llevará a nuestra configuración de metrónomo. Y podemos notar que nuestro metrónomo no está activado en este momento, pero si hago clic aquí, lo activaremos. Y como podemos ver, esto se activa.
Y abajo tenemos los controles de volumen para el acento, el beat y hasta para el off-beat. También podemos cambiar el timbre del metrónomo eligiendo entre estas diferentes opciones que aparecen por aquí. Y si hemos realizado algún ajuste que nos gustaría mantener, podemos elegir guardar preset. Aquí cargamos los presets y luego aquí tenemos precuenta y pre-roll, al que si hacemos clic podemos ver que esto se enciende por aquí abajo en color rojo, e incluso podemos elegir cuántas barras nos gustaría aplicar para esta precuenta. Ahora, cuando tenemos el metrónomo activo podemos elegir repetir el acento, clic en precuenta solamente y clic en reproducción. Y si lo desactivo, notamos que esto y esto se desactiva también. Seguiré adelante cerrando la configuración del metrónomo y echemos un vistazo a lo que tenemos a continuación. Timing. En este momento estamos en 4x4, pero podríamos simplemente hacer clic una vez en uno de ellos y cambiar el compás de nuestra canción al que deseemos así de fácil. Lo volveré a dejar en 4x4. También podemos elegir desde aquí la clave o nota principal del tema. Vemos que si hago un clic aquí, tenemos esta ventana donde podemos elegir una nota en particular para la canción. Además de eso tenemos nuestro tempo, en el que si hago clic una vez en él, puedo ingresar un valor y presionar Enter. Ahora nuestra canción ha cambiado para reflejar estos 90 BPM. Pero si queremos ajustar manualmente el tempo, con solo ir pulsando clic repetidamente en la palabra tempo de aquí, lo podemos hacer. También podríamos vincular esto a un dispositivo MIDI para usarlo como controlador y tocar esto desde el controlador. Y por aquí tenemos nuestros medidores de nivel del canal maestro o master. Y tenemos un fader o control de volumen para la salida principal. Y si abro la consola de mezcla haciendo clic en este botón llamado mezcla y uso el mouse para ajustar esto, podemos ver que nuestro master fader también se está moviendo. Ahora aquí tenemos un pequeño botón para cambiar el master de estéreo, que es donde está ahora, a una salida mono. Si hacemos un clic en él, lo que será muy útil para ir intercambiando entre los dos modos. Los regresamos a estéreo haciendo de nuevo un clic en él. Y por último tenemos nuestros ya conocidos botones de edición, mezcla y explorar.